España, 1976. Se suceden las manifestaciones en petición de amnistía y a favor de la libertad. El pasado aún permanece. Muchas cosas deben cambiar o desaparecer, entre ellas el Tribunal de Orden Público, uno de los símbolos de la represión política. En enero de 1977 se suprime el tribunal que durante 13 años procesó a 60.000 ciudadanos y fue una amenaza para gran número de españoles. El fin del Tribunal de Orden Público fue la consecuencia de la negociación entre las fuerzas políticas que en marzo de 1977 acordaron una amplia amnistía. El 20 de abril de 1963 fue fusilado un histórico militante comunista, Julián Grimau. La repulsa internacional ante esta venganza, 25 años después de haber terminado la guerra, decidió al gobierno de la época a crear un tribunal civil para juzgar los delitos políticos, hasta ese momento privativos, de la justicia militar. En el proceso contra Julián Grimau intervino a petición propia Manuel Fernández Martín, un miembro del cuerpo jurídico militar que no había terminado la carrera de Derecho. Este mismo hombre, como procurador en Cortes, sería uno de los encargados de defender el proyecto para la creación del Tribunal de Orden Público. Fue recomendado por dos ministros, José Solís Ruiz, ministro secretario general del Movimiento, y Pablo Martín Alonso, ministro del Ejército. El Tribunal de Orden Público nació 13 días después del fusilamiento de Grimau. Este es el comunicado que el Consejo de Ministros del 3 de mayo envió a las Cortes Generales. Por el mismo proyecto se suprimió el Tribunal para la represión de la masonería y el comunismo. La creación del Tribunal de Orden Público obedece a la necesidad de mostrar al mundo democrático que en España se suaviza la represión política. Ese mismo año se renueva el convenio militar con los Estados Unidos y se quieren ampliar los contactos con Europa. Pero la imagen de la dictadura es rechazada. A pesar de estos intentos, el régimen no convence a las democracias europeas. Se ha tenido una buena prueba de ello tras el fusilamiento de Grimau. En efecto, el mismo día que el dirigente comunista es fusilado, se encuentra en Madrid Valéry Giscard d'Estaing, entonces ministro de Hacienda francés. El motivo de su viaje es la concesión de un crédito, cuya entrega frustra el fusilamiento. Dos circunstancias más aconsejan el cambio de imagen. Los tecnócratas del Opus Dei, pasada la época de las obras grandiosas, quieren modernizar el régimen y potenciar la economía con los planes de desarrollo. Además, España va a ser pronto centro de atención internacional. Se celebran los 25 años de la paz de Franco y en todos los cines del país se proyecta una película de exaltación de la figura del jefe del Estado, Franco, ese hombre. Finalmente, Excelencia, somos los españoles tan difíciles de gobernar como creemos o como a veces se nos hace creer. No, todo lo contrario. Como hombres de gran temperamento, tenemos acentuadas nuestras cualidades, que nos hacen tan duros para la lucha como nobles y constantes en los servicios de la paz. Cuando los españoles se conocen, se estiman y se aman, al descubrirse mutuamente sus tesoros de virtudes. Por eso hay que intensificar entre ellos las relaciones humanas, destruyendo barreras y elevando y uniendo a las clases. Lo demás viene como añadidura. Estos 25 años de paz lo demuestran. Cuando se aleja de nosotros con el paso firme y seguro del que, como nos ha dicho, camina en un afán permanente de mejor servicio, nuestra atención se centra precisamente en esos pasos. Pasos que caminaron con la misma firmeza por las breñas de Marruecos que por las sierras de España o los andenes de Hendaya o Bordiguera. Pasos que caminaron siempre en línea recta para llevarle cada jornada a cumplir su promesa de engrandecer a España. En las salas del Palacio de Justicia, donde hoy se encuentra la Audiencia Territorial de Madrid, el Tribunal de Orden Público condenó una serie de supuestos delictivos concretados en la letra de la ley.
los delitos de reunión, expresión y asociación, reconocidos en la Declaración de Derechos Humanos. La terminología de los miembros de la justicia de aquel tiempo es una muestra de la filosofía que impregnaba la actuación de los magistrados. La justicia debe ser como la inmóvil roca en medio del mar siempre agitado, a la cual se acogen los que, combatidos por la tempestad, buscan en ella su salvación, y contra cuya base se estrellan siempre las embravecidas olas sin conmoverlas. Por esto, el Poder Judicial, cuando en un pueblo libre ha alcanzado todas las prerrogativas y garantías que su naturaleza demanda, debe ser el regulador de todos los poderes, el celoso protector de todos los derechos, y habrá de responder ante la posteridad del depósito sagrado de la libertad y del orden público que está obligado a conservar el código. El que pronto será conocido por sus siglas, el TOP, actuará con un texto legal redactado años antes, la Ley de Orden Público de 1959, que unificaba un extenso cuerpo de legislación para la represión política. Toda esta legislación represiva de la última etapa de la dictadura estuvo muy inspirada por el modelo francés y, en definitiva, porque el Opus Dei, y a su cabeza López Rodó como ministro más importante, pretendían crear unos instrumentos de represión jurídica que no fueran tan burdos como los que anteriormente había utilizado la dictadura. Con el Tribunal de Orden Público, la gran mayoría de los delitos políticos pasan a su jurisdicción especial, con lo que el país transcurre del estado de guerra al estado de excepción o de sitio. En efecto, el tribunal alivió de alguna manera la dureza de la justicia militar, que a partir de entonces solo entendió de los casos de terrorismo. Un 20% de los hechos que hasta ese momento juzgaban los militares pasaron a la competencia del Tribunal Civil. Así se cumplía, además, un deseo de las Fuerzas Armadas, que el poder civil se comprometiera con la represión. Durante los 13 años que el Tribunal de Orden Público tuvo vigencia, dictó 3.892 sentencias. Su dureza la prueba el hecho de que la mayoría de los procesos fueron condenatorios. Este tribunal instruyó 22.859 casos y por sus salas pasaron casi 60.000 personas, la mayoría de las cuales cumplieron largas condenas. Estudiantes, obreros, periodistas, intelectuales y prácticamente toda la oposición política. La mayor parte de los delitos de que conoció eran delitos que atentaban a los actualmente denominados derechos fundamentales. Pero entonces, dado el régimen que existía en España, eran delitos que estaban previstos expresamente en el Código Penal. Tengo que decir en este punto que no absorbió todos los delitos de que conocía la jurisdicción militar. Por ejemplo, no conoció de los delitos de terrorismo. Los delitos graves se quedaban todavía en la jurisdicción militar y solo los delitos que no tenían esta ascendencia de gravedad eran los conocidos por el Tribunal de Orden Público. Fundamentalmente eran asociaciones ilícitas y propagandas ilegales. Los jueces y magistrados del tribunal eran nombrados por el gobierno según un criterio de especial idoneidad, aunque en los primeros años no hubo problemas para encontrar voluntarios, y fueron muchos los funcionarios que deseaban ese destino. Más tarde, fue imprescindible obtener el visto bueno del Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno, que era el centro de información y espionaje del régimen anterior. Estamos hablando de una época española en la que existía lo que se llamaba el currículum político. El currículum político estaba siendo elaborado, y sí, de una manera habitual, por la Brigada de Información, por una serie de servicios paralelos, servicios de inteligencia, etcétera. Es decir, que muy difícilmente una persona con una proyección exterior política no tenía ya su ficha. Lo hemos visto hace muy poco tiempo cuando se han entregado los propios ministros las fichas de ellos mismos. Sí es cierto que influía, pero yo creo que hay otra faceta que influía tanto más que eso. Así es. Algunos jueces y magistrados buscaban este destino por tres razones. Por afinidad ideológica,
por la promoción profesional que representaba estar en la capital de España y también por razones de tipo monetario. Según informaciones obtenidas por este programa, los miembros del Tribunal de Orden Público percibían mensualmente un sobresueldo procedente del Ministerio de la Gobernación, además de otras prebendas, como destinos en comisiones de censura para ellos mismos o sus familiares. Yo creo que en alguna ocasión es posible que se dieran órdenes directas a los miembros del Tribunal de Orden Público, pero me parece que en general no era necesario que se dieran esas órdenes, porque los magistrados que aceptaban ya pertenecer al Tribunal de Orden Público tenían una mentalidad suficientemente represora como para que no fuera necesario que desde el poder político se le dieran consignas concretas. Numerosos españoles hicieron un recorrido llenos de temor, en compañía de la policía, por las dependencias del Palacio de Justicia, antes de ser interrogados por los jueces de orden público. Estos contaban con la colaboración de la Brigada Político-Social, dedicada a la persecución política. Los atestados policiales eran concluyentes. La policía iba más lejos que la judicatura en la represión del movimiento democrático. Incluso desobedecía los dictámenes de los jueces en lo referente a la puesta en libertad de algunos procesados. Tras producirse la absolución en el tribunal, se volvía a encarcelar a los implicados por el procedimiento de aplicar fuertes multas gubernativas que debían ser satisfechas en el acto y en papel de pagos al Estado. En los juicios del TOP no podía hacerse una profunda reflexión sobre irregularidades en las actuaciones de la policía, y excusado es decirle que cualquier crítica al procedimiento de detención o a los posibles malos tratos que podían producirse en nuestros defendidos. Las consecuencias podían derivarse desde la manera más leve, podríamos decir así, como podía ser retirar la palabra al abogado defensor que interrogaba sobre tales supuestos, o las más graves, que podía llegar no solamente a la retirada de palabra, sino al procesamiento de los abogados que actuábamos en aquella jurisdicción. A la celebración de las vistas en el tribunal asistían miembros de los servicios secretos de la policía y la Guardia Civil, del Ejército, de Presidencia del Gobierno y de la Falange. Ninguna actividad en España era ajena a la vigilancia de algunos de estos servicios. Su misión era mantener la seguridad y la legalidad de aquel tiempo. En todos los ámbitos sociales sospechosos de contestación al régimen se concentraba su actuación. La universidad, que según el criterio del poder político era uno de los focos subversivos más virulentos, se controlaba con especial atención. Este control se ejercía con la colaboración del Ministerio de Educación. Los actos de procesamiento recaídos contra estudiantes universitarios o no, produciría también automáticamente la imposibilidad de que estos chicos entraran en clase. Y si recaía ya una sentencia condenatoria contra los estudiantes, el efecto era mayor, puesto que se les suspendía de sus derechos como estudiantes por una temporada o se les trasladaba su expediente académico a otra facultad en donde podía continuar sus estudios. Esto fue consecuencia también de la creación de un juzgado especial para la sanción de las conductas realizadas por los estudiantes. ¿Cómo lo recibieron usted los estudiantes? Pues yo creo que mejor que explicarlo yo lo va a decir este escrito que pusieron, no sé si fue en la Facultad de Derecho. El magistrado González Alegre presidió el Tribunal Especial para los Estudiantes durante 3 meses. Durante este tiempo instruyó alrededor de 120 sumarios, de los cuales solo 20 llegaron hasta las salas del Tribunal de Orden Público. Los que entonces eran estudiantes no guardan mal recuerdo del juez González Alegre. Ya me parece que fue en la última época de mi juzgado, que subieron unos estudiantes a decirme que a los que ellos que yo ponía en libertad, porque había habido una redada, no sé si eran de Madrid o de provincia, yo estaba intensamente, pues fue un día muy de largo, de declaraciones, no me gustaba estudiar en la cárcel si no lo merecían, ¿no? Y entonces alargué bastante y me vienen a quejar de que la policía, al salir de mi juzgado, en la calle ya, yo estaba en el juzgado mío, en el 18 de Madrid, entonces les hacían efectivo, les ponían, lo exigían una sanción gubernativa por desórdenes públicos, y si no tenían dinero, que entonces me parece que eran 25.000 pesetas, una cantidad bastante respetable, sobre todo para estudiantes, pues se lo llevaban detenidos.
La Brigada Político-Social actuaba en la universidad en 3 niveles diferentes. El llamado orden universitario era muy conocido, pues contaba con 4 policías en cada facultad que incluso disponían de un despacho. El grupo de infiltrados, compuesto por agentes que se matriculaban y asistían a las clases, facilitaba información a los jefes de brigada. Por su parte, el equipo de investigación y vigilancia redactaba informes sobre personas que pertenecían a una célula política. Aquí vemos uno de dichos informes, seguramente muy similar al elaborado sobre las actividades políticas de Pilar Bravo. Se sabía que en casi todos los cursos de la facultad pues había 1 o 2 confidentes. Eran difíciles de detectar, incluso a veces hubo algunos errores en la presunta identificación de confidentes. Y yo recuerdo que en algún caso y en alguna asamblea muy masiva se llegó a detectar a alguno de ellos, ¿no? Y me acuerdo que con mucha ilusión los estudiantes que lo detectaron pues lo encerraron en un cuartito para que ampliara la información que tenía, cosa a la que se negó. Y aquella historia pues acabó mal, porque claro, todos los que estuvieron con él en el famoso cuartito, que por supuesto no llegaron ni a ninguna agresión física con respecto a este confidente, pero todos los que estuvieron en el cuartito pues claro, fueron procesados por el Tribunal de Orden Público. Normalmente sí había algún compañero que estaba matriculado como alumno, como tal incluso pues estudiaba la carrera, y ante cualquier incidencia este inspector informaba a la brigada, y entonces los que estábamos, como era mi caso, en orden universitario, bueno, pues interveníamos recibiendo órdenes de la brigada, bien en una clase donde se estuviera pues, produciendo una asamblea, o bien empecado un cartel, íbamos a retirarlo, y en fin, era exactamente lo que hacíamos, un tema de orden universitario en combinación con las informaciones que facilitaban los compañeros que estaban entre los estudiantes. A partir del 27 de septiembre de 1968, tras el ejemplo del Mayo francés, comenzó a actuar en la universidad un grupo de enlace con el Ministerio de Educación, formado por oficiales del Alto Estado Mayor. El mando lo ejercía el comandante José Ignacio San Martín, experto en temas de información. Según revela el propio San Martín en su libro de memorias Servicio Especial, esta operación fue ordenada por el general Franco. Las instrucciones que recibieron estos militares fueron las siguientes: asesorar al ministro en materia informativa, actuando como su Estado Mayor; coordinar los elementos dependientes del Ministerio de Educación que tuvieran funciones análogas, por ejemplo, los fedeles procedentes de la Guardia Civil; y la creación de una red de informadores propia, de agentes infiltrados en la universidad. José Luis Villar Palasí, entonces ministro de Educación, encargó a San Martín la elaboración de pruebas a través de medios sofisticados, como cámaras ocultas de televisión. Fruto de este trabajo son los documentos y fotografías de los supuestos estudiantes subversivos que recogían los rectorados y utilizaban la policía y el Tribunal de Orden Público. Hoy, uno de estos almacenes de información se encuentra en la Facultad de Derecho de Madrid. A este programa le ha sido imposible acceder a sus fondos. Alberto de la Hera, secretario general de la Universidad Complutense, ha negado el permiso para rodar este archivo. Para realizar su trabajo, la policía contó también con auxiliares voluntarios. Tal es el caso de Defensa Universitaria, que apareció en 1964 y que se definía como grupo antisubversivo. Sin duda alguna, la facultad donde había más gente de extrema derecha era la Facultad de Derecho. Eso estaba fuera de toda duda. E incluso yo creo recordar que uno de los miembros más caracterizados de Defensa Universitaria en aquellos años era Alfonso de Borbón. E incluso recuerdo que era famoso por su capacidad física para arrear golpes al contrario. En 1969, los hombres del comandante San Martín, aprovechando los residuos de Defensa Universitaria, crearon una organización pseudocultural llamada AUN. Su soporte ideológico es ANUE, Agrupación Nacional Universitaria Española. Fue una asociación de estudiantes, catedráticos y posgraduados, cuyo principal inspirador fue Joaquín Gutiérrez Cano, posteriormente ministro de Planificación. Pero San Martín solicitó otras ayudas, por ejemplo, la de Blas Piñar. Cuando se le encomendó el servicio que él estuvo desempeñando durante varios años, debió encontrarse sin asistencias de carácter personal para el cumplimiento de su cometido, y en aquella ocasión me visitó, me pidió esa colaboración y yo se la presté desinteresadamente y creyendo que hacía un servicio a España.
estudiantes universitarios y no estudiantes universitarios, gente joven que tenía contacto con nosotros. A su vez se puso en contacto con el teniente coronel San Martín y él, según escribe, y creo que es cierto, pues se dedicó a prepararlos para el servicio que a él se le había encomendado. A los mítines de Blas Piñar acudían algunos miembros del grupo Guerrilleros de Cristo Rey. Los guerrilleros actuaban especialmente en Madrid. Su fundador fue el catedrático Elías de Tejada. Algunas personas procesadas por el Tribunal de Orden Público fueron detenidas tras la denuncia o la provocación de los guerrilleros. Los guerrilleros de Cristo Rey funcionaban casi espontáneamente. Cuando por cualquier motivo nos enterábamos nosotros que teníamos nuestros informadores dentro de organizaciones subversivas, nos enterábamos que iba a haber una acción que la policía iba a consentir, vamos, no la policía, la autoridad civil iba a consentir y la autoridad, la jerarquía católica era cómplice, entonces nos reuníamos, pues un grupo muy reducido porque no hacía falta más. Y con este pequeño grupo nosotros nos enfrentábamos, que era a lo mejor de 10 o 12, nos enfrentábamos con 300 o 500 y era suficiente para deshacerlo. Incluso nosotros hemos disuelto asambleas y reuniones simplemente poniendo un telegrama diciendo que estábamos enterados y que íbamos a actuar. ¿Colaboraban ustedes con la policía? No, en absoluto. Nosotros no podíamos colaborar con la policía porque la policía dependía del ministro de la Gobernación. Si el ministro de la Gobernación era un traidor, nosotros no podíamos colaborar con ella. Ahora, lo que sí colaboraban con nosotros eran los patriotas que estaban dentro y eran funcionarios. ¿Para usted la violencia es moralmente justificable? Naturalmente que sí. Cuando no se han podido poner otros medios, se han puesto esos medios y no ha sido suficiente, la violencia no es que sea, es que es obligatorio emplearla. Sin la violencia no habría civilización, habríamos sido arrasados por los bárbaros. Mientras este y otros grupos ultraderechistas actuaban violentamente contra los líderes estudiantiles y colectivos profesionales, la España oficial reproducía fielmente sus efemérides. La experiencia en el Ministerio de Educación y Ciencia sirvió de ensayo para otros ministerios. El organismo encargado de esta coordinación se denominó Gabinete Azul y su responsable, como siempre, fue el comandante San Martín, que contó con el apoyo de grupos incondicionales. Bueno, la relación entre estos grupos y presidencia se concretaba de una manera pues simple, es decir, ellos facilitaban material de propaganda, facilitaban incluso información política puesta al día de lo que estaba ocurriendo en aquellos momentos en España y en algunos casos medios económicos para poder desarrollar un trabajo antisubversivo con un poco de medio, con algo de medios. El trabajo que ustedes realizaban por orden suya, concretamente, ¿en qué consistía? El trabajo realizado sobre todo era reparto de panfletos, de octavillas, propaganda, agitación de carácter antisubversivo, pintadas, participación en asambleas, organización de asambleas, etc. Tanto San Martín como los demás oficiales que participaban en este servicio no utilizaban su nombre de pila, su nombre auténtico, ni su profesión, lógicamente, de militares, ¿no? Es decir, ellos se presentaban, incluso en sus carnets de identidad constaban otros nombres y otras profesiones, como podía ser la más frecuente, era la de profesor de educación física y deportes. Por lo demás, pues cabe decir que en lo que se refiere al nombre que se daba a San Martín, igual que los demás oficiales, tenía un nombre clave. No recuerdo de San Martín, recuerdo eso sí que la central de servicio se llamaba la Casa Madre, y los que trabajaban de una manera u otra relacionados con la Casa Madre se les llamaba los primos. Ernest Milá fue fundador del grupo neonazi CEDADE y más tarde del comando Adolf Hitler de Barcelona. También militó en Fuerza Nueva. En 1980 fue detenido en la frontera franco-española transportando 2 metralletas Marietta. Según la policía, Milá fue miembro de los servicios de inteligencia bolivianos durante el mandato de García Meza. Apartado, según dice, de su antigua militancia,
ha aceptado explicar su colaboración con los servicios de presidencia. Ellos nos daban, recuerdo, 3 tipos de propaganda política que podían ser calificados como propaganda blanca cuando el contenido de la propaganda se identificaba con el emisor, como era el caso, por ejemplo, de los panfletos que tiraban en Madrid el Grupo Acción Universitaria Nacional. Propaganda negra cuando el contenido de la propaganda no se identificaba en su contenido con el emisor, es decir, que la propaganda era atribuida a otro grupo, ¿no? Por ejemplo, propaganda distribuida bajo el nombre de comisiones obreras, bajo el nombre de Partido Comunista, etc. Y propaganda gris cuando el contenido de la propaganda no se identificaba con ninguna fuente específica, sino que intentaba crear una idea, una imagen de ambigüedad, como podía ser pues, propaganda repartida como Coordinadora Ciudadana Democrática o 20.000 nombres anodinos, igualmente como este. Había núcleos que efectivamente, como podía ser la Acción Universitaria Nacional, que esperaban orden, es decir, no tenían una iniciativa, y había otros grupos, como algunos grupos falangistas, que aparte de la colaboración que había con Presidencia, pues tenían una cierta autonomía como grupos. El régimen, además de la universidad, vigiló atentamente el mundo laboral. Fueron múltiples los trabajadores que procesó el Tribunal de Orden Público. La detención suponía la pérdida automática del puesto de trabajo. Pero además, los antecedentes políticos se convertían en penales para todos los detenidos, lo que dificultaba, tras obtener la libertad, encontrar un nuevo puesto de trabajo. Y fui despedido en el año 1971. Posteriormente fui encarcelado, multado por orden gubernativa y procesado. Después de todo este proceso durante 8 años, sucesivamente en todas las empresas donde intentaba trabajar era despedido a los 15 días porque estaban controladas por la político-social sistemáticamente. Estas empresas tenían la obligación periódica de informar a la policía o a la Guardia Civil de los obreros que se daban de alta, y yo estaba en las listas negras en aquellos momentos. La lucha del sindicalismo democrático se enfrentaba radicalmente con la realidad oficial. Sindicalistas, trabajadores, camaradas, tengo la gran satisfacción de anunciaros que la obra de la justicia social ha llegado ya para los porteros, que a partir de este momento se denominarán empleados de fincas urbanas. Se ha demostrado suficientemente que el sindicalismo es la gran solución a los problemas del mundo laboral. El sindicalismo de antaño era violento, el de hoy es pacífico. Estamos seguros de que en paz conseguiremos todas nuestras reivindicaciones sociales. Por eso nadie que tenga 2 dedos de frente aceptará los caminos de la violencia. De los fondos de la organización sindical y del Ministerio de Trabajo salió el dinero para pagar a los infiltrados en las fábricas y organizaciones obreras. La policía, para lograr el seguimiento y la represión de los obreros, contó con la colaboración de algunas organizaciones del régimen. Una de ellas, tal vez la más importante, fue la Guardia de Franco, dependiente del secretario general del movimiento. Desde este ministerio se crearon 40 o 50 grupos que trabajaron, a partir de 1969, en las tareas de información y provocación. A la Guardia de Franco pertenecían varios inspectores de policía y miembros de la extrema derecha, como Fernández Cerrá, uno de los implicados en la matanza de Atocha. La Guardia de Franco, dedicada fundamentalmente al mundo del trabajo, creó el sindicato Fuerza Obrera. Pero también los servicios de información militares actuaban en el mundo laboral. Buena prueba de ello es el conflicto producido el 18 de octubre de 1971 en la SEAT de Barcelona, donde un obrero resultó muerto. La SEAT, como una gran empresa, pues tenía un cierto interés para el servicio de documentación de Presidencia, en la medida también que había unos núcleos activísimos de comisiones obreras. De ahí que destacaran algunos de sus mejores elementos, incluso oficiales del ejército, dentro del staff de la directiva de SEAT. Estos oficiales contaron con el apoyo pues, de algunos falangistas, de algunos incondicionales, de anticomunistas en general, se podría decir.
Lamentablemente para ellos la cosa se les fue de las manos desde un principio y ya en el 69, 70, 71 se produjeron incidentes violentos que demostraron la poca eficacia del servicio en el ambiente laboral. Desde 1968, las protestas ciudadanas se han ampliado alarmantemente y el Tribunal de Orden Público ha extremado la represión de la oposición política, que a veces muestra su descontento en grupos muy numerosos. Estos son algunos hechos elegidos como muestra de lo que sucedió entre los años 1968 y 1970, uno de los momentos álgidos de la actuación del Tribunal de Orden Público. En Getafe, Madrid, 5.000 obreros se oponen a la política de viviendas del gobierno. La falta de calidad de las construcciones motiva la protesta. La policía detiene a 150 líderes sindicales en las cercanías de Madrid cuando se reúnen para preparar la celebración del 1 de mayo. Se suspende el diario Madrid por la publicación de un artículo sobre el general de Gaulle titulado «Retirarse a tiempo», que es una alusión a Franco. Se establece la ley de bandidaje y terrorismo que estará vigente durante 2 años. ETA asesina a Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa. Es el segundo atentado que realiza la organización ETA. Grandes huelgas en la cuenca minera asturiana. Su líder, Horacio Fernández Iguanzo, es detenido. Huelgas estudiantiles en toda España. Muerte del estudiante Enrique Ruano en la calle General Mola durante un registro policial. La policía afirma que fue un suicidio. Quedan en suspenso las garantías jurídicas contempladas en el Fuero de los Españoles y se establece el estado de excepción en toda España. Se multiplican los atentados contra la libertad de expresión. Se detiene a periodistas en plena calle mientras cumplen sus funciones. Se inicia el Consejo de Burgos que dicta 9 penas de muerte contra miembros de ETA. Se celebra en el Tribunal de Orden Público el primer juicio colectivo contra 40 militantes comunistas. Para algunos se solicitan 20 años de cárcel. En la memoria fiscal correspondiente a 1970, Fernando Herrero Tejedor justificaba el endurecimiento de la justicia que conllevará a la reforma de la Ley de Orden Público por, según sus palabras, las campañas perfectamente organizadas y la concienzuda preparación de la actividad subversiva. La reforma de esta ley convocó la protesta en sectores muy diversos. Fue criticada por el Colegio de Abogados, por grupos de intelectuales e incluso por sectores de representación del franquismo que interpusieron recurso de contrafuego. En este mismo año, 1971, la preocupación del gobierno ante la ampliación de la protesta quedará plasmada en el Libro Rojo de la Subversión, amplísima panorámica sobre la sociedad española, y en el Libro de la Reversión, que recoge las soluciones propuestas. Sus destinatarios fueron militares, altos cargos del gobierno y de la administración de la policía. Un mes más tarde, el 23 de julio, se publica la reforma de la Ley de Orden Público y se amplía el tribunal. Crece la persecución del movimiento democrático. Aumentan las penas y el número de delitos. Queda suspendido el artículo 18 del Fuero de los Españoles que garantiza la seguridad jurídica. Se elevan las cuantías de las multas y se endurecen las condiciones del arresto. Más adelante, en 1972, el almirante Carrero Blanco centraliza los servicios de información en presidencia del gobierno. Se crea el SECED, Servicio de Documentación, y la OCN, Organización Contrasubversiva Nacional, ambas bajo el mando de San Martín. La primera organización vigilaba la actuación de los grupos políticos en el futuro inmediato. La segunda organización se dedicaba al momento presente. Es en este tiempo cuando proliferan numerosos grupos violentos de extrema derecha. Proceden de 3 raíces: del aparato del Estado, fundamentalmente de los ya citados servicios de San Martín y de la Brigada Político-Social, de la estructura política del movimiento y, por último, de los grupos integristas nacionales católicos. En este gráfico vemos los grupos más o menos estables y las conexiones que hubo entre ellos. Esta tela de araña representa a las organizaciones asentadas de las que surgían numerosos grupúsculos que aparecen coyunturalmente. Todos ellos trabajaron para contener la subversión política, aunque, según se demostró más tarde, no siempre los intereses de sus responsables fueron coincidentes.
En ese sentido, como ejemplo de una cierta atracción colaboración entre los servicios, pues yo recuerdo un caso que tuvo su importancia, que fue la petición que nos hicieron oficiales adscritos al servicio de documentación de que se hicieran unas pintadas en Mataró, firmadas por un cierto movimiento ibérico de liberación que nosotros ni siquiera teníamos noción de que existía. Se nos aconsejó incluso de que estas pintadas se hicieran con escándalo, es decir, que si pudiera haber algo de escándalo, pues mejor. Y efectivamente hubo escándalo, hubo una agresión, creo. Al día siguiente pues salió publicado en la prensa local, y lo que no supimos hasta unos días después es que por esa carretera tenía que pasar Puig-Antich, y precisamente pasó, vio las pintadas, seguramente tuvo noción de que algunos camaradas suyos, algunos compañeros suyos estaban en libertad todavía, cuando en realidad habían sido detenidos, y acudió a la cita en Barcelona, en donde fue detenido. ¿Por la policía? Por la policía, exactamente. En cuanto a ejemplo de rivalidad entre servicios, pues se podía dar el caso de unos atentados que hubo contra librerías en Barcelona en 1973, realizados por algunos confidentes de la policía, y la policía detuvo a gente, nos detuvo a colaboradores del servicio de documentación, resaltando el hecho de que en los interrogatorios las preguntas sobre este servicio eran obsesivas, ¿no? Es decir, la policía quería saber qué había detrás del servicio este. A tu manera, llevas la ropa tú, a tu manera, luces tu estilo tú, solo tú sabes lo que te sienta. A principios de los años 70, el gobierno intensifica la protección de la religión católica, coincidiendo con un alejamiento estratégico de parte significativa de la Iglesia que desea sustraerse al ámbito del Estado. En aquella época, las sacristías eran en realidad, muchas de ellas, naturalmente, no todas, eran en realidad pues focos subversivos y estaban al servicio de células comunistas. Incluso en el norte las sacristías eran arsenales de la ETA. Y de la conferencia episcopal hay que también decir que la conferencia episcopal era enemigo del régimen, porque estaban compuestas principalmente por obispos auxiliares nombrados al margen del concordato y con órdenes y motivaciones venidas de Roma, pues solo se nombraban a obispos que fueran opositores, que fueran contrarios al régimen del 18 de julio. En septiembre de 1971 se celebra la primera asamblea conjunta de obispos y sacerdotes. En ella se hace un llamamiento en defensa de los derechos humanos y se pide la abolición de los tribunales especiales. Pero además, parte de los reunidos hace una propuesta que está a punto de ser aceptada. Quieren que la Iglesia pida perdón al pueblo español por su actuación durante la Guerra Civil. Durante estos años, fueron numerosos los sacerdotes que procesará el Tribunal de Orden Público y que cumplieron condenas en la cárcel de Zamora. La Iglesia Católica y el Estado constituyen dos poderosas fuerzas vitales que coinciden en el propósito de promover la perfección del hombre y su bienestar espiritual y material. Sus finalidades no pueden contradecirse, porque ello produciría una lamentable crisis social. Pero lo que no puede hacer un Estado es cruzarse de brazos ante determinadas actitudes de carácter temporal asumidas por algunos eclesiásticos. Mientras tanto, fuera de España, la contestación al régimen se manifiesta con suma virulencia. Colectivos políticos y profesionales de otros países se solidarizan con los españoles y consiguen en ocasiones influir en las decisiones de los órganos de poder. Yo recuerdo en este sentido cuando se nos detuvo en enero de 1971 en Madrid a Felipe González, a Nicolás Redondo, a Cristóbal Cáliz y a Ambrosio Gutiérrez y a mí, 5 miembros, compañeros del Partido Socialista, y se nos procesó y se citó a la vista. Se pidió que compareciésemos allí.
Cuando llegamos al Tribunal de Orden Público, al Palacio de Justicia, la vista se había suspendido. Nuevamente, al cabo de varios meses, se nos citó de comparecencia y la vista se suspendió. Y ya no se realizó más. ¿Por qué? Porque allí estaban observadores internacionales, dirigentes de los sindicatos libres de los partidos socialistas democráticos, enviados por sus organizaciones como solidaridad, como expresión de su apoyo y su confianza en el movimiento socialista democrático español y en su partido socialista. Y al mismo tiempo el gobierno había recibido la expresión de esa solidaridad, que se le puede llamar presión, que era una presión lógica y legítima. Y naturalmente esa presión sobre el gobierno, inmediatamente el gobierno la trasladaba en forma, diríamos, de consignas, de recomendaciones al Tribunal de Orden Público. Esto sucedía en 1973. Pero ya en 1969, en Roma, una reunión internacional de abogados protestaba por la falta de derechos humanos en España y pedía la desaparición del Tribunal de Orden Público. También Amnesty International se ocupó del caso español. La presión interior contra el gobierno seguía creciendo y, como siempre, junto a los casos dramáticos o graves, se producían anécdotas cómicas que servían para mostrar la extravagante situación del tribunal. Había también otro dato que sería de resaltar, que era la falta de conexión en un momento dado entre la policía, el Tribunal de Orden Público y el Juzgado de Orden Público. Y lo demuestra un caso que yo tuve que defender, en el que el Tribunal de Orden Público condenó a un muerto. Condenó a un muerto pese a que, en base a unas acusaciones, a unos delitos previamente cometidos, según el criterio del tribunal, pero lo cierto está que cuando lo condenó ya estaba muerto. Eso lo pusimos de manifiesto ante el Tribunal Supremo y naturalmente el Tribunal Supremo hizo un tirón de orejas fuerte al Tribunal de Orden Público. Mariano Benítez de Lugo formó parte de un grupo social extraordinariamente relevante, el de los abogados que se ocuparon de defender a las víctimas políticas del franquismo. Utilizando las posibilidades que les concedía el procedimiento legal, presionaron, a través de su defensa, contra el procedimiento policial y procesal. La protesta frente al TOP fue una constante de cuantos actuábamos en aquella jurisdicción especial. ¿Cómo se reflejaba? Por ejemplo, recuerdo ahora los juicios llamados juicios de silencio. Eso no era tanto una protesta de los abogados cuanto de los propios procesados, no contestando a las preguntas del fiscal y, claro, de los propios defensores, que estábamos en connivencia en ese tipo de actuaciones con aquellos. O, más importante si cabe, con la pura y llana no comparecencia como protesta a los juicios a puerta cerrada, que eran abundantes en aquel momento y que nos derivaba también suspensiones en el ejercicio profesional o cualquier otra medida disciplinaria como sanciones pecuniarias. La verdad que en el Tribunal de Orden Público hemos intentado emplear todo tipo de trucos para evitar que nuestros clientes fueran a la cárcel. Por ejemplo, cuando te daban un asunto para calificar, que te dan para 5 días y tú tienes que hacer la defensa por escrito, pues yo esos recursos los tenía, esos sumarios los tenía escondidos debajo de mi mesa años, hasta que ya el tribunal, después de reclamármelo 80 veces, se llegaba a presentar hasta con el secretario en mi despacho y yo le decía, mire, estoy tan convencida que el futuro es nuestro que los escondo para que la gente no vaya a la cárcel. Y se llevaban pues a lo mejor 20 o 30 sumarios que yo tenía escondidos, con lo cual ya habíamos retrasado el juicio 2 años, luego otras veces suspendíamos, nos poníamos enfermos, todo con el ánimo de que el tiempo pasara porque estábamos convencidos de que esto era un absurdo todo el tribunal. Los abogados del Tribunal de Orden Público recurrían sistemáticamente las sentencias con el fin de retrasar el cumplimiento de las condenas. Los recursos llegaban a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que en aquella época era conocida como Sala de los Obispos, porque confirmaba sistemáticamente las condenas. La Sala Segunda de lo criminal está constituida por un presidente y por 10 magistrados y asistida por 3 secretarías de sala con el personal correspondiente para la ordenación y tramitación de los asuntos. Y conoce, aparte de unas cuestiones incidentales, secundarias o instrumentales como son recusaciones, competencias, etcétera, principalmente de los recursos de casación por infracción de ley, quebrantamiento de forma en materia penal contra las resoluciones de las audiencias y del Tribunal de Orden Público. La Sala Segunda del Supremo era una prolongación del Tribunal de Orden Público y solo excepcionalmente rebajó las condenas de este tribunal. Estas excepciones, mal vistas por el régimen, obligaban a la sucesiva corrección de las leyes con el fin de evitar los resquicios que algunos jueces de la Sala Segunda y abogados hallaban en las mismas. El poder calificó de sentencias subversivas
las dictadas por un magistrado de la época, Julio Calvillo. Una sentencia de este magistrado estableció las diferencias entre Estado y régimen y abrió fisuras en la jurisprudencia española. Esta sentencia permitía que los abogados defensores en sus recursos pudieran alegar que sus defendidos no habían cometido un delito contra la seguridad del Estado, sino un simple acto político contra el régimen entonces imperante. El Estado es lo permanente, lo indiscutible y lo común. El régimen político es algo discutible, es algo partidista, es algo que puede cambiar. A mí personalmente me impresionó mucho esta sentencia, creí que podía colaborar un poco a la causa democrática escribiendo un trabajo científico sobre esa distinción y insistiendo en la importancia de esta sentencia. Efectivamente, los abogados la utilizaron, no tuvieron ningún éxito, el Tribunal Supremo siguió encerrado en su posición monolítica, negó que esa distinción tuviera sentido, impidió por tanto el éxito a la causa democrática en este punto y encima el señor Calvillo fue cesado de su puesto. Yo recuerdo que mi padre, que había sido nombrado magistrado del Tribunal Supremo en el año 62, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo dedicado a lo penal, pues en aquellos años tuvo efectivamente ciertas dificultades para encontrar en los magistrados, en sus compañeros, pues una unidad del pensamiento que creo que tenía el democrático. Tenía gran amistad con otro magistrado, Quintano Ripolles, y él estuvo allí 5 años hasta que en el año 1967 pues hubo la posibilidad de trasladarle a la Sala Primera del Tribunal Supremo, dedicada a lo civil. Y fue en aquel momento cuando el gobierno, que creo que necesitaba seguir controlando bastante de cerca la Sala Segunda, pues decidió trasladarle a la Primera y así cubrir su vacante con, supongo, con otro magistrado que fuese más acorde con los pensamientos que en aquel momento estaba imponiendo el Tribunal de Orden Público. El Bar Supremo y el Birrete son dos pequeños locales bien alejados de la seriedad de las salas de orden público, donde se dictaban condenas de hasta 20 años por gritar la palabra libertad. Eran lugares de reunión de abogados, fiscales, jueces, confidentes, policías, etc. Aquí se tomaba café, se lograban acuerdos y se obtenía información de bedeles y camareros. Momentos especialmente tensos se vivieron en estos locales en 1973, cuando tuvo lugar el proceso 1001, en el que se condenó a 20 años a varios militantes de comisiones obreras. Eduardo Saborido era uno de ellos. El juicio aquel se desarrolló, como era habitual, los juicios de orden público, dentro de la más completa indefensión de los acusados, en este caso nosotros, ya que para no permitieron ni la prueba testifical aportada por los abogados defensores. Yo creo que la dureza de las penas fueron por 2 motivos principales. Uno, porque ya la policía y el Tribunal de Orden Público y el propio gobierno trataban de asestar un golpe duro y definitivo a aquel movimiento obrero increscendo de las comisiones obreras, y en segundo lugar, porque coincidió con la muerte de Carrero Blanco y el juicio se desarrolló en un clima terrorífico donde valía todo, donde el propio presidente del tribunal comentó a los abogados que su puesto no estaba ahí, sino en la calle pegando tiros contra los comunistas. Comisiones Obreras fue una de las organizaciones más castigadas por el Tribunal de Orden Público. Los jueces, aun ateniéndose a la letra de la ley, eran libres de interpretarla, y sus condenas fueron más o menos duras según el grupo político o sindical al que perteneciera el acusado, o al momento político que viviera el régimen. Sin embargo, entre los jueces no hubo unanimidad en cuanto a la necesidad o no de la existencia del Tribunal de Orden Público. En una encuesta realizada a mediados de los 70, la mitad de los jueces se declaraban partidarios de la supresión de los tribunales especiales, entre ellos el TOP. A pesar de los datos que ofrece esta encuesta y de que a partir del año 70 no es tan fácil encontrar funcionarios dispuestos a participar en la represión del movimiento democrático, la existencia de este tribunal va a cumplir un objetivo: concretar en unos pocos jueces el ejercicio de la represión política. Al igual que los cruzados eran mitad monjes, mitad soldados, los miembros del Tribunal de Orden Público y del Juzgado de Orden Público eran mitad jueces, mitad policías. Eso también nos obligaba a los abogados defensores a 2 tipos de defensa. 2 tipos de defensa clásicos en las defensas de tipo político. Una defensa posibilista, cuando se intenta, dentro de la legalidad, pues buscar una solución, la mejor solución de los posibles,
a las acusaciones que se han vertido contra nuestros defendidos, y otras defensas de ruptura cuando estábamos convencidos de que eso no servía para nada, cosa que ocurría desgraciadamente a menudo. En el Tribunal de Orden Público era importante también destacar, y es muy de recordar, la ignorancia con que se producían los manifiestos, tanto de los juzgados como de los propios tribunales. Y por poner un ejemplo o dos ejemplos, diría, se consideraba a USO, organización de procedencia religiosa, como un órgano filial del Partido Comunista Marxista-Leninista, fracción trotskista. Sencillamente alucinante. Debe decirse que la judicatura no era totalmente monolítica. A finales de los años 60, un pequeño grupo creó Justicia Democrática, un movimiento progresista entre cuyos objetivos se encontraba la desaparición del Tribunal de Orden Público. A este grupo pertenece el fiscal Rafael García de Prado, que recurrió contra su traslado forzoso al Tribunal de Orden Público. Rafael García de Prado fue obligado a actuar durante 88 días. Hoy, este fiscal destinado en Salamanca recuerda que el día de su nombramiento fotocopiaba documentos por los que sin duda habría ido a la cárcel. Pues yo lo que dije que allí no iba. Me dijeron dije que pediría la excedencia, me dijeron que la excedencia no me la concederían porque se puede negar por necesidades del servicio también la excedencia voluntaria, y entonces yo estaba en una situación pues desesperada, en el sentido de que yo no sabía cómo oponerme a ese nombramiento, que en aquel momento creía que era ajustado a derecho, después vi que no era ajustado a derecho, porque ya les digo que por necesidades del servicio me podían nombrar, así como todos los magistrados que fueron al Tribunal de Orden Público lo tuvieron que solicitar, los fiscales podían ser nombrados sin ser solicitados. Yo no sé lo que le ocurrió a los demás, yo desde luego no lo solicité. Han pasado 15 años desde que sucedieron los hechos narrados por este fiscal. El TOP fue suprimido legalmente el 4 de enero de 1977. La mayoría de los encausados fueron amnistiados el 14 de marzo de ese mismo año. Hoy, el instrumento de represión política que fue el Tribunal de Orden Público ya solo permanece en el recuerdo de los que lo vivieron de cerca. Pero hemos pasado etapas muy duras, es decir, que ahora lo ves como con un sentido de que ha pasado ya la historia, pero allí ha habido muchos años de cárcel, mucha gente que lo ha pasado muy mal, mucha represión, pero también ha habido un sentido solidario dentro de la propia represión. Por ejemplo, la relación con los clientes pues era una relación de amiguetes, porque yo me sentía tan responsable penalmente que ellos. Yo cuando llegaba a defenderlos, llegaba al tribunal a defenderlos, pues yo había cometido casi todos los delitos del título segundo del Código Penal. Yo pertenecía a un partido clandestino, yo militaba en asociaciones ilícitas clandestinas, hacía propaganda ilegal clandestinamente. Entonces decía, bueno, a este le han cogido y a mí no, con lo cual te sentías igual de culpable que él, y había una relación como importante. El mismo día que desaparece el Tribunal de Orden Público, se crea la Audiencia Nacional, un órgano que ha sido calificado por algunos como una mera prolongación del viejo tribunal. El hecho de que la mayoría de los miembros de la justicia que ejercían sus funciones en el Tribunal de Orden Público pasara a la Audiencia Nacional también influyó negativamente en la valoración del nuevo órgano judicial. Yo creo que cuando se suprime el Tribunal de Orden Público y se crea casi inmediatamente la Audiencia Nacional, pues hubo una tendencia a que fuera un sustitutivo del Tribunal de Orden Público, y yo creo que la coincidencia de que algunos de los jueces de orden público pasaran a la Audiencia Nacional e incluso algunos magistrados determinó ese contenido. Hoy yo, aunque no estoy a favor de la Audiencia Nacional y que creo que no deben existir tribunales especiales, sí que creo que ya no tiene el mismo contenido que el Tribunal de Orden Público, que lo supera en parte. Una parte se mantiene en los delitos políticos que se llaman terroristas, pero que algunos de ellos no tienen tal carácter, pero ha sido desvirtuado porque mantienen competencias en contencioso administrativo que no las tenía el Tribunal de Orden Público, mantienen competencias en delitos monetarios, etcétera, etcétera, en algunas otras cuestiones que no eran de conocimiento por el Tribunal de Orden Público. Yo creo que se puede considerar la Audiencia Nacional como una jurisdicción especializada y desde luego no diferenciada en su sección contencioso administrativa de las demás secciones contencioso administrativos de las audiencias. El único problema o cuestión que se podría presentar es el enjuiciamiento de la sala penal de la Audiencia Nacional. Pero de todas maneras, yo creo que hay que considerarla una jurisdicción especializada, porque
los miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se eligen exactamente igual que el resto de miembros de las otras audiencias. El objeto que persigue la Audiencia Nacional es distinto al objeto que perseguía el Tribunal de Orden Público. Las leyes que aplica la Audiencia Nacional tienen un contenido totalmente distinto y mucho más exacto y preciso de las leyes que aplicaba el Tribunal de Orden Público. Teleobjetivo ha hablado con los jueces, magistrados y fiscales a los que ha podido acceder. Ninguno de ellos ha aceptado una entrevista, excepto los dos fiscales que aparecen en este programa. Hoy, en la Audiencia Nacional, desempeña sus funciones un conocido magistrado del Tribunal de Orden Público, Jaime Mariscal de Gante. Otros ascendieron al Tribunal Supremo. El magistrado más conocido del top fue Francisco Mateu Cánovas, presidente del tribunal desde 1968 hasta su desaparición. Su nombre volvió a las páginas de los periódicos en 1978, fecha en la que fue asesinado por ETA. José Hijas Palacios, que fue presidente hasta 1968, logró destacar en 1985 cuando exoneró de responsabilidad a los jueces Barón Cobos y Rodríguez Hermida, que habían dejado en libertad al famoso mafioso Bardelino. Otro nombre de actualidad es el de Francisco Pera Verdaguer, que fue magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que se denominó Supertop. En su actual destino como presidente de la Sala Tercera del Supremo, es el responsable de la reciente suspensión cautelar del decreto liberalizador del aborto. Pero tal vez el más famoso de los miembros del Tribunal de Orden Público sea Rafael Gómez Chaparro. Este magistrado logró la amnistía para los implicados en el caso Montejurra y fue también el responsable del permiso concedido a Lerdo de Tejada, implicado en la matanza de Atocha. Un permiso que le permitió escapar de la justicia. 10 años después de la desaparición del Tribunal de Orden Público, los que administraron la justicia desde aquel tribunal no desean recordar ese tiempo en voz alta. Pero las víctimas no quieren olvidar. José Luis Cancho, un estudiante de magisterio de Valladolid, fue procesado 3 veces por el Tribunal de Orden Público. En una de ellas, en 1974, sufrió la violencia de la Brigada Político-Social. Puse una querella criminal contra 4 miembros de la Brigada Político-Social. En realidad 5, lo que pasa es que solo pude identificar a 4 en una rueda de identificación que se hizo en el juzgado. Y bueno, no recuerdo los nombres, recuerdo muy bien sus rostros, pero no los nombres, y los tengo aquí. Fusión navideña a un año 1968 que iba a ser distinto. Ni tan anodino como el régimen franquista hubiera querido, ni tan agitado como deseaba la oposición. El eco de los sucesos de Francia y otros países apenas llegó a una minoría de los españoles. La universidad o el nuevo movimiento obrero, la iglesia y el mundo de la cultura, los partidos clandestinos y gentes enclavadas dentro del régimen vivieron un 68 muy particular. Una parte minoritaria de España luchaba entonces, hace 20 años, para que llegase la libertad y la democracia. Yo canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como... El mejor y casi único éxito del régimen en aquel año iba a ser el triunfo de Maciel en el Festival de Eurovisión con el La La La. Joan Manuel Serrat había renunciado a representar a España al no poder cantar en catalán. Como el régimen tenía pocas victorias y ese año además perdió Santana, no toreó bien el cordobés y perdió la selección española precisamente en Londres, trató de aprovecharse, porque algo tenían que hacer, del triunfo de una joven inexperta como yo, a la que todo le vino de rebote, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo, que es muy sabio y pone las cosas en su sitio, pues convirtió esta victoria en una victoria puramente anecdótica y musical. Si el triunfo no era propio, al menos el franquismo lo asumió como tal de inmediato. En un año que se presentaba económicamente difícil, el La 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 era el mejor reflejo de la nueva imagen que se quería dar de España. En esos años se produjo
la verdadera revolución social de España. Y de una España que llevaba dando vueltas como un enfermo en la cama, pero sin salir nunca del mismo sitio, desde las Cortes de Cádiz hasta la Guerra Civil del 36, empezó a salir del subdesarrollo económico, empezó a salir de esa situación de la ausencia de clases medias, que con razón se considera la clave de toda estabilidad política moderna, empezó a salir de la situación en que de los temas no se podía hablar sin enfadarse, empezó a salir de aquella terrible, monótona situación de aislamiento, de ser un poco un Tibet de Europa, como ha dicho don José de Gasset, de empezar a abrirse al exterior. El turismo contribuyó también la migración europea, a diferencia de la americana. Todos esos factores juntamente produjeron unas nuevas relaciones entre las edades, unas nuevas relaciones entre los sexos, la emancipación de la mujer, evidentemente, dependía de todas las circunstancias, y mil cosas más que había luego que convertir en fórmulas políticas. El turismo crecía. Se sucedían las inauguraciones de paradores. En Zorita se ponía en marcha la primera central nuclear y un hispano cubano, José Legrá, nos brindaba su cetro mundial de los pesos pluma. Y todo en el mismo año. En una palabra, no tengo palabras, no hay palabras en el mundo para expresar esta emoción del público tan buen español. ¡Arriba España! ¡Muy bien! Para el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, eran victorias a esgrimir frente a los tecnócratas del Opus Dei. Cuando yo llegué con un equipo muy destacado al Ministerio de Información y Turismo en 1962, nosotros no íbamos simplemente hacia la administración, sabíamos que teníamos una misión de alguna importancia que tenía que ver esencialmente con la apertura del país, con una contribución a su modernización y a su enriquecimiento. Recuérdense la importancia que tuvo el turismo llevado por nosotros también, y creo que en aquel momento a un punto importante de desarrollo y de perfección, que aún sirve de modelo a muchos, pero sobre todo de desarrollo político, lo cual tenía que ver con los procesos clásicos de liberalización y democratización. Entonces no pensábamos que el segundo se pudiera hacer sin el primero, había que abrir un debate en el país, y eso es lo que ocurrió en la política de teatro, en la política de cine, en la política de libros, y muy especialmente en la ley de prensa e imprenta, que abrió las posibilidades de nuevas publicaciones, sobre todo de utilización al máximo de las que existían. Es claro que ese proceso tenía que ser progresivo. Todos los que se impacientaban quizá lo hayan entendido después, y posiblemente si en otros terrenos de la vida del país, por ejemplo la política de asociaciones, se hubiera empezado al mismo tiempo y se hubiese llevado el mismo ritmo, otras cosas se hubieran también hecho mejor y a menos costa. Pero dicho esto, nuestros propósitos se cumplieron fundamentalmente, y creo que lo que quedó de aquella experimentación, que efectivamente a partir del 67, del 68 fue dando frutos cada vez más importantes, ha contribuido de alguna manera a lo que luego en general se considera una transición razonable de los sistemas políticos y sociales en España. Las obras quedan, la gente se van, otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual. Nadie podía imaginar durante cuánto tiempo la vida seguiría igual. Tampoco que aquel joven valor que acababa de ganar el Festival de Benidorm, Julio Iglesias, llegara tan lejos. Pero la televisión empezaba a tener la última palabra en cuestiones de popularidad. Aquel año llegamos a los 3 millones de receptores. Pero eso no quiere decir que se hablara más de lo que realmente pasaba en España fuera de los ámbitos oficiales. Y así, por el resquicio que dejó abierto la ley de prensa, algunas publicaciones tratan de llenar el vacío informativo. Es el momento de protagonismo de revistas como Triunfo o Cuadernos para el Diálogo. En 1968, la redacción de Cuadernos para el Diálogo se hallaba establecida en este hotel que tenemos acá detrás. La revista, que desde sus comienzos venía ejercitando una intensa pedagogía democrática, trataba de llevar al ánimo de la opinión pública española, en condiciones evidentemente muy adversas en aquellos años, la necesidad de democratizar las estructuras políticas del país. En definitiva, los planteamientos de la revista respondían a lo que expresa una portada como la de este número,
acción política, acción sobre la opinión pública, que fue una constante a lo largo de los años en que estuvo editándose Cuadernos para el Diálogo, que había comenzado a publicarse en el año 1963. La capacidad de tolerancia del franquismo era muy escasa y los excesos informativos se castigaban severamente. 200 expedientes y 90 sanciones fue el balance de aquel año. El diario Madrid fue suspendido por 4 meses. Era el prólogo de su desaparición pocos años después. Era el riesgo de bordear los límites de una censura que asfixiaba cualquier forma de manifestación cultural o informativa. La censura era una referencia común, solamente que con respecto a una referencia común uno utiliza unas armas y otro utiliza otras armas. Digo armas en el sentido de sistema. Entonces, tal vez, yo o inventé o aprendí algún sistema ciertamente válido para superar los esquemas impuestos, planteados, no impuestos, planteados por la censura, que se convertían por planteados en formas de imposición. Nos reunió a los editores barceloneses, supongo que pasaría lo mismo en Madrid, el director general de Cultura Popular, que era entonces Carlos Robles Piquer, para decirnos que cualquier alusión por escrito, a los acontecimientos del Mayo francés, bueno, se debía considerar inoportuna y no sería permitida. Pero en cambio, a mí nadie me dijo nada acerca de Marcuse, que seguí publicando, además en ediciones populares, en ediciones de bolsillo, no en ediciones eruditas. Aunque se produce un cierto resurgimiento editorial, son muchas las obras fundamentales del pensamiento contemporáneo que estaban prohibidas. Los más ávidos de lecturas tendrán que recurrir a las trastiendas de algunos libreros. A los estudiantes en aquella época les iban mucho los poemas, mucho. He tenido clientes a ¿cómo se llama? El de Ana Belén, no me acuerdo cómo se llama, es asturiano, Víctor Manuel, y Serrat también me ha comprado mis libros aquí en la calle. Ya tengo muy buenos clientes, muy buenos clientes. Ahí estuve, pues eso, 35 años. Me acuerdo que en el último estado de excepción, pues tuve una revisión de inspectores, ¿no?, del Ministerio de Información y Turismo, y tuve que desalojarme de algunos, los tuve que tirar por la alcantarilla y tiré varios para que no me los cogieran. El régimen se limita a intentar presentar también como propias a figuras cuyo prestigio ya se reconoce mundialmente. El Ayuntamiento de Barcelona homenajeó a Joan Miró con una exposición retrospectiva con ocasión de sus 75 cumpleaños. Unos meses después, el Colegio de Arquitectos de la misma ciudad organizaba una contraexposición. Aquí sí participó el artista mallorquín, pintando y borrando después un mural de la fachada en señal de protesta por la falta de libertades. Cualquier forma de expresión acaba siendo buena y útil para criticar a la dictadura. El estreno del Marat-Sar fue una muestra más. Fue un año muy especial para mucha gente y por supuesto también para mí. Nos acababan de llegar de una forma más o menos lejana o más o menos tardía los ecos de la Revolución de mayo de ese mismo año en Francia, en París. En este teatro que acaban ustedes de ver la fachada, en el Teatro Español de Madrid, estrené el 2 de octubre una obra que se llamaba Marat-Sade, una obra de Peter Weiss, una obra que yo dirigía. Y recuerdo aquel estreno de una forma apasionada. Fue seguramente el espectáculo más determinante de toda mi trayectoria profesional. El cine español se esfuerza entonces también por escapar a la censura y acuñar un nuevo lenguaje. Pipermin Frappé es entonces el ejemplo más revelador. Dirigida por Carlos Saura y producida por Elías Querejeta, fue galardonada con el Oso de Plata del Festival de Berlín.
Si algo estaba cambiando profundamente en la España de 1968, era el mundo del trabajo. El desarrollo de los años anteriores contribuyó a que se configurase un nuevo movimiento obrero. Sin saber muy bien qué era inicialmente aquello de las comisiones obreras, el régimen mantuvo una relativa tolerancia, hasta aquel año en que la represión tanto policial como laboral empezó a ser implacable. 1968 fue un año especial porque, en fin, se acababa un periodo, diríamos, y empezaba otro periodo. Es decir, que en 1967 y 66 hubo el periodo de Solís, de tolerancia, el intento de absorber a comisiones obreras y nos reuníamos, se nos daban posibilidades de reunión y no pasaba realmente gran cosa. Y nos lanzamos en este sentido, comisiones obreras, nos reuníamos con los trabajadores con cierta tranquilidad, pero ya en 1968 las cosas cambian totalmente. Es decir, en 1968 empieza una represión brutal, se empiezan a detener a jurados de empresas, enlaces sindicales, entonces masivamente, sobre todo de la metalurgia, de las grandes fábricas de Barreiros, de Pegasos, etcétera. El ministro secretario general del movimiento y delegado nacional de sindicatos, José Solís, se reunió incluso con los principales líderes, Marcelino Camacho y Julián Ariza. Creía que podría integrarles en el sindicalismo vertical. Creíamos que era el momento de democratizar el sistema, tanto político, sobre todo el sindical, y el Congreso de Tarragona solicitaba un sindicato muy independiente, dependiente de Secretaría General del Movimiento, que ya tenía esa independencia, un sindicalismo muy real, muy auténtico, muy democrático, donde todos los cargos fuesen electivos, incluidos los jefes nacionales de sindicatos, que entonces no lo eran, y el mismo cargo mío de delegado nacional de sindicatos. A este Congreso asistieron representantes de 10 o 12 naciones y 1000 representantes sindicales elegidos por las provincias. Las conclusiones las tengo aquí, son impresionantes leerlas, y hubiese sido un paso importante para el sindicalismo. Circunstancias políticas provocaron la crisis del 69 y aquel intento de democratización, de una mayor participación, de una transformación profunda de aquel sindicalismo, quedó prácticamente parado. Pero al mismo tiempo también se iba pensando en la transformación del sistema del propio movimiento nacional. La ley de asociaciones políticas, en donde participó el propio Fraga, donde participó Valcárcel, donde participó Herrero, y otros muchos, Emilio Romero, Jesús Fuello, Antonio Chozas, aquella participación o aquella intento de asociaciones políticas dentro del movimiento y desde luego dentro de sindicato hubiese sido algo importante y extraordinario. Ahí quedó por mi parte la modificación y la transformación del sistema. De su mano se organizaban aquellas demostraciones sindicales que cada 1 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid servían de exaltación al caudillo. Mientras, clandestinamente, otros trataban de organizar la celebración de esa misma fecha de forma bien distinta. Un día de marzo de 1968 vinimos por este camino más de 100 afiliados de comisiones obreras de toda España en 3 autobuses para preparar el 1 de mayo de ese año. Fue el primer reto de comisiones obreras a la dictadura para hacer una gran manifestación del 1 de mayo desde la Guerra Civil. Y nos reunimos precisamente en esta residencia que está aquí de padres marianistas. Ahí nos reunimos todos, dormimos aquí esa noche y al día siguiente ya volvimos otra vez hacia Madrid y fue cuando nos detuvieron. En este prado es donde la policía nos detuvo. Nosotros teníamos el coche aparcado aquí, vimos pasar un coche negro por esa carretera, pensamos inmediatamente que se trataba de la policía, intentamos dar la vuelta, pero nos cerraron el paso por ese camino, se bajaron con la pistola en la mano y ya no pudimos hacer nada. Fue la primera detención numerosa que hubo de militantes de comisiones obreras. A partir de entonces ya empezó la represión dura y pura contra comisiones, porque había habido una fase de cierta ambigüedad en ese sentido. Y además nos dimos cuenta con esa detención que tenían un montaje importante de seguridad, había un helicóptero volando por aquí encima, había algunos autobuses de la Guardia Civil, y en fin, había todo un despliegue de la policía para detenernos. Luego ya nos cogieron al coche que teníamos nosotros y los autobuses y nos llevaron a la Dirección General de Seguridad y pararon un momento en Rosales
para concentrarnos todos ahí y a partir de ahí ya nos llevaron a la Dirección General. En este calabozo que estamos ahora, estoy yo ahora, es el de los más grandes que hay aquí y es cuando la caída de Zarzalejo, pues no sé si estamos 100 metidos en este, que no cabíamos nada más que de pie. Normalmente estamos en los individuales, cuando nos detenían, por ejemplo, todos los 1 de mayo, a mí era uno de los que me tocaba venir aquí, las detenciones preventivas. Entonces veníamos los 1 de mayo montones de compañeros a los calabozos. En cierta manera para mí suponía pues, que estaba 2 meses en Carabanchel en la prisión y no tenía más trascendencia. Para otros suponía procesamiento, hubo quien ha tenido hasta años de condena por una caída en reuniones, en situaciones más complicadas. El de 1968 fue, en general, un año difícil para los trabajadores. Bueno, en el año 68 hubo una caída, efectivamente, del Servicio de Información de la Guardia Civil con todo el aparato de propaganda de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista. Detuvieron, entre otros, a Eduardo López Albizu. Yo me enteré, efectivamente, se me avisó a mí que había habido esas detenciones y, consiguientemente, pues tuve oportunidad de marcharme de casa y estuve durante un cierto tiempo, durante unos meses, fuera de casa. Estuve escondido en San Sebastián, en casa de compañeros, pero al mismo tiempo permitía efectivamente seguir funcionando y ejerciendo la labor de aquel entonces de clandestinidad. Te digo, me enteré de manera casi de suerte y me dio el lugar efectivamente de poder salir de casa. Estuve en la fábrica recogiendo algunas cosas que tenía y consiguientemente después allí me marché, como digo, a Guipúzcoa, a San Sebastián. Yo estuve allí escondido en casa de unos compañeros, pero también pues funcionando a nivel de organización. El plan de desarrollo se prolongó automáticamente. Las medidas del equipo dirigido por López Rodó limitaban la capacidad adquisitiva y, además, el número de parados era un 40% más que en el año anterior. Cualquier atisbo de conflictividad laboral acababa con una solución policial. Por decirlo de alguna manera, había una represión permanente.